Y bueno, cambiamos de tema. Agradezco enormemente a Damián Cepeda que nos acompañe como cada lunes en este espacio. Vaya lunes, estimado Damián Cepeda. Mañana se da a conocer pues, estrategia de seguridad en nuestro país. Omar García Harfuch, que dio resultados en la Ciudad de México, está encargado ya de la seguridad en la República Mexicana. Y bueno, ante esta situación que se vive en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, verdaderamente preocupante. Fíjate que me parece a mí, primero, brutalmente impactante, ¿no? Fuera de control totalmente. No es lo primero que pasa. Hace unos días pasó con su propio secretario. Ya había pasado en otros municipios también. La verdad de las cosas es que creo que es un mensaje muy negativo, fuerte y frontal de parte del crimen organizado diciendo a la autoridad, aquí la ley soy yo. Y eso es exactamente lo que no debe suceder. En otra dimensión, pero similar, está pasando también en Sinaloa. Tenemos estos enfrentamientos entre los grupos criminales que llevaron a la muerte de un legislador electo, pues, ¿no? Tenemos también otros municipios que hemos visto temas ya muy brutales. Yo estaba viendo un dato hoy de un ranking a nivel internacional y de las 10 ciudades más violentas del mundo, 8 eran mexicanas. Y esto no es el primer año que pasa, ¿eh? Esto con datos 2023. Entonces, cuando se quiere decir que no tenemos un problema de violencia, yo a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y mira, entiendo perfectamente que si alguien está de un lado u otro, puedes jugar con las cifras. Hay por ahí un estudio profundo que dice que se puede engañar con la estadística dependiendo de cómo presentes los datos. A mí me gusta ser muy, muy claro, muy, muy objetivo. La verdad, las cosas es que la violencia está fuera de control en México desde hace rato. Por rato me refiero a varios sexenios. En algunas zonas, ¿no? Sí, pero la suma del país. En algunos territorios, en algunas ciudades, Chilpancingo, sin duda, donde hay base social incluso. Por supuesto que no es lo mismo Chilpancingo que la Ciudad de México, me queda claro. Pero en el país, o sea, estos 200,000 asesinatos del sexenio anterior, me parece que hay que reconocerlos como tales. Si tuviera yo enfrente a alguien de Morena, me diría, pero es que bajó la tendencia, ¿no? Yo le contestaría, primero, no es algo positivo. Con su misma tabla, cuando me sacan la tabla, casi les digo, oye, déjamela ahí para usarla y obras, porque se ven las barras en el pico pues, de la violencia y se quedó estable. Y si bien empezó a bajar porcentualmente un poco, la verdad de las cosas es que en otro indicador que está ligado a homicidios, que es los desaparecidos, subieron. O sea, tú traías 17,000 desaparecidos no localizados con Calderón, 33,000 con Peña y 50,000 con López Obrador. Entonces, este crecimiento entre desaparecidos es mayor que la supuesta disminución en homicidios. Pero estos 50,000 cuentan los que ya estaban desaparecidos durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Si van localizando año con año. Bueno, los que localizan evidentemente no, pero los que no han sido localizados y desaparecidos desde sin entonces duda, se contemplan en estos no más que van encontrando nuevos. Van sumándose desaparecidos, encontrando nuevos, entonces el saldo neto sí es justo atribuírselo a cada gobernante. Y era 17,000, 33,000, 50,000. Entonces ahí traes 17,000 que previsiblemente están pues muertos. En su caso, muchos, la mayoría, desgraciadamente. Entonces, yo sí creo que quererse defender así no va. La otra defensa que se dice mucho es que bajaron los delitos como el robo, como tal. Primero, algunos sí, otros no. Violencia intrafamiliar, narcomenudeo subió y demás. Pero segundo, pues es como, yo lo decía el otro día, ponía este ejemplo, es como si mi hijo llegara muy contento y me enseñara una boleta. Y me dijera, mira papá, qué bien las calificaciones de esta boleta. Y yo le preguntara, oye hijo, ¿es tu boleta? No, es la boleta del vecino. ¿Y la tuya? No, pues yo estoy reprobado. Ah, caray, ¿pero quieres que te dé un premio por la boleta del vecino? Sí. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque los delitos que se presumen que van a la baja son responsabilidad estatal, pues. O sea, no los persigue la Guardia Nacional. El gobierno federal, esté gobernando quien esté gobernando, Morena, el PRI, el PAN, el que sea, no persigue delitos como robo. Le toca combatir al crimen organizado. Ese es el delito federal, delincuencia organizada y demás. Qué bueno que en el país bajen a nivel local. Yo diría, pues felicitemos a los gobernadores que hicieron esa labor. Hay que ver en qué estados bajó o no, pero no es la responsabilidad del gobierno federal. El gobierno federal está contratado, y cierro para lo que viene, para combatir al crimen organizado, básicamente. Entonces, yo es que sí quisiera ver
un cambio en la estrategia de seguridad pública. Hoy es injusto, no se le puede atribuir a quien está hoy gobernando ya, que es la responsable, la doctora Claudia Sheinbaum, pues los resultados del pasado. Yo el pasado lo tomo como referencia. Creo que no nos debemos de clavar ya ahí. Ella es la responsable, es una nueva responsable. Ojalá presente una estrategia distinta. La responsable, dijiste, me parece una palabra fundamental, ¿no? La responsable, hablando, la presidenta. De culpas, pero también de responsabilidad. Claro. ¿No? Y la responsabilidad recae en el gobierno actual. Mañana darán a conocer. Van a dar a conocer apenas su estrategia. Sí. Serán responsables de los resultados a partir de que tomó protesta. Yo no la puedo responsabilizar del pasado, ni quiero. Lo que sí no me causa a mí simpatía o emoción es que ella abrazara en su discurso de la Cámara de Diputados y también en el Zócalo, y es lo que ha estado diciendo, la misma estrategia de militarización de la seguridad pública que yo no comparto. Y no comparto no por razones ideológicas, sí de convicción, sino por objetividad. O sea, yo digo, oye, pues si traes 3 sexenios anteriores que con algunos matices, pero el corazón de su estrategia ha sido militarizar a nivel nacional y te ha fracasado con distintos matices, pero te ha fracasado. Yo no entiendo por qué continuar por esa ruta. Yo quisiera ver una Secretaría de Seguridad Pública, en este caso a cargo de García Harfuch, que se enfocara a desarticular al crimen organizado Nos cae la pausa. Inteligencia financiera. Vuelvo contigo. Y que tuviera policías profesionales. Volvemos, no se vayan. 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Damián Cepeda nos agarró el corte. Estamos hablando sobre pues, esta información que estamos esperando todos los mexicanos, que es la presentación mañana de un plan de seguridad encabezado por Omar García Harfuch, quien está encargado de la Secretaría de Seguridad Federal de nuestro país, es el titular, es el secretario, ya dio resultados en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a esperar lo que se dé ahí a conocer, y me decías en el corte, hay que ver cómo las acciones y políticas en materia de seguridad por parte de quien es comandanta de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, pueden convivir entre su trayectoria científica, pero también entre pues toda su ideología política. Sí. Y antes de entrar de lleno a esto, ya para acabar con lo de Chilpancingo, con el asesinato del secretario del ayuntamiento y a los 3 días del alcalde, 3 y 6 días tenían de haber rendido el cargo. El modus operandi es macabro lo que hicieron. Es además sofisticado criminalísticamente hablando. Habla de una narrativa para generar miedo, para generar la percepción de narcoterrorismo. ¿A quién le conviene esta manera de comunicarse que tienen grupos delincuenciales, que es la política y la comunicación del miedo, del terror? Mira, entiendo la connotación que das y la polémica que genera por si Estados Unidos pudiera intervenir o no. La verdad de las cosas es que las leyes de Estados Unidos... No es solo por eso, Damián. Pero déjame, ¿a quién le quieren causar miedo? ¿Y por qué? Déjame termino ese razonamiento. La verdad de las cosas es que las leyes actuales de Estados Unidos les dieran facultad bastante similar por el solo hecho de ser delincuencia organizada. O sea, yo creo que nosotros tenemos que definir las cosas por cómo son. No por qué va a pasar en otros lados. Yo sí creo que en algunos casos, no todos, en algunos casos sí se apegan a la definición actual, ni siquiera tienes que cambiar el Código Penal, la definición actual de terrorismo. Porque la definición actual de terrorismo en el Código Penal Federal es cuando alguien comete un acto para generar miedo en la población con el objetivo de lograr que el gobierno haga o deje de hacer algo o desestabilizar una población. Cuando dejan cabezas cortadas con letreros, por ejemplo, cuerpos colgados de puentes con señalamientos hacia los gobiernos, cuando hacen quemas indiscriminadas de negocios para meter terror porque quieren que el gobierno no combata a alguien, me parece que son actos de terror. Más allá de la implicación que entiendo que puede tener. ¿Por qué le conviene un grupo delincuencial, en este caso el que asesinó al alcalde de Chilpancingo? Yo creo que porque, no conozco ese grupo, pero en general me parece que es ante la falta de respuesta. Es una señal, es una muestra de poder y de decir aquí mandamos nosotros y nadie se puede meter acá. Y me parece que es parte del error que se ha seguido en muchos años de dejar avanzar al crimen organizado sin tener una respuesta. Me regreso al tema de la presidenta. A ver, yo creo que la presidenta, y esto lo he venido diciendo y lo creo, tiene un dilema en todo su gobierno,
que lo va a marcar. Por un lado, tiene un muy marcado historial académico alto, educativo alto, pensamiento científico, que la llevaría, la lógica te dice, a tener un gobierno orientado a resultados. Si algo funciona, lo sigo; si algo no funciona, lo quito. Pero por el otro lado, parece traer una carga ideológica muy fuerte. No es excluyente, política. Damián. Espérame. Sí, en tanto existe un balance. Si se deja que gane ideas por el solo hecho de tener una carga política fuerte y pasar por encima de la lógica de los datos, de la objetividad de los resultados, me parece que va a ser terrible el gobierno. Si gana un balance positivo en donde se oriente a resultados, me parece que los resultados pueden ser positivos. Entonces yo espero que ese lado científico, académico, educativo de una persona que razona y que analiza objetivamente datos sea el que gane en este gobierno. Lo vimos en la Ciudad de México, ¿no? Es debatible. Sí. Por ejemplo, en la Fiscalía no. Para mí usaron políticamente a la Fiscalía y le ganó el lado político. Te puedo decir que en otras políticas, por ejemplo, educativa, donde puso la beca para de escuelas, me y de pareció bien. seguridad también. Fíjate que es muy debatible, pero no es cierto que hayan bajado los datos de homicidios en la ciudad. Traemos las cifras la próxima semana. Subieron las muertes no determinadas, pero bueno, con gusto. Nos vemos la próxima semana. Volvemos, nos vamos a una pausa. Anímate.